Agradezco la amable invitación para platicar con ustedes sobre la oferta nacional de proveedores de educación médica continua en primer nivel de atención. Gracias a CONAMEJE y a la Academia Nacional de Medicina por esta oportunidad. La educación médica continua es sin duda un imperativo en nuestros tiempos. Podríamos definirla como todo medio o conjunto de ellos que están dirigidos a cambiar la conducta de un médico de manera de mejorar permanentemente los resultados de su actuar con los pacientes, ya sea individualmente, en una comunidad o en un sistema de salud, de acuerdo a lo que Ars Medica publica con el doctor Dagnino. Para la American Medical Association en el 2007, la educación médica continua es cualquier actividad que sirva para mantener, para desarrollar o para incrementar el conocimiento, las habilidades y el desempeño profesional, así como las relaciones que los médicos utilizan para proveer sus servicios a los pacientes y al público en general. De esta manera, pues, Nicolás Velasco, en la revista chilena de cirugía, nos hace ver que la educación médica no es algo que comience una vez recibido el título de médico cirujano, no. Es un tema que debe comenzar desde el ingreso mismo de los estudiantes de enseñanza media a la universidad. Y hay 4 ejes cardinales que debemos de considerar. El rol que las universidades deben desempeñar en el mundo actual, los cambios culturales que influyen en la educación superior y en la educación médica continua, los cambios en el rol de los consumidores, estudiantes y o empleadores y, por supuesto, los cambios en la metodología de la enseñanza. Las universidades, entonces, son una importante fuente de recurso humano calificado. Nos queda claro que la formación de capital humano avanzado, así como la investigación, el desarrollo y la innovación, constituyen en la actualidad sus pilares fundamentales. Las instituciones de educación superior deben entonces constituirse en una fuente esencial de oportunidades de formación continua y de movilidad social. Los sistemas sanitarios, desde el punto de vista tecnológico, están también en constante evolución. Debemos entonces formular los perfiles de egreso de nuestros estudiantes. Se hace imprescindible en la actualidad consultar tanto a la comunidad como a los empleadores, para que así podamos entregar al profesional que la sociedad demanda y no el profesional que nosotros creemos que la comunidad necesita. De ahí pues el imperativo de que formemos el recurso humano acorde a esta sociedad que cambia rápidamente. El gran desarrollo de las comunicaciones nos obliga a incorporar las nuevas tecnologías de enseñanza, lo que encarece por un lado este proceso y por otro pasan a ser de rápida obsolescencia. Los cambios, pues, en la metodología de la enseñanza han obligado a las universidades a renovar sus diseños curriculares, poniendo énfasis en currículos por competencia. Esto, sin duda, ha sido la base para una educación médica continua enfocada hacia profesionales que son cada vez más autodidactas, que son capaces de buscar por sí mismos información relevante tanto para resolver los problemas, ya sea clínicos como de la comunidad, pero además desarrollar un pensamiento crítico, que sean capaces de trabajar en equipo y con un sentido comunitario, en donde las habilidades de comunicación deben de jugar un rol preponderante, así como también las habilidades o competencias en gestión. Todo esto debe estar acorde con un manejo racional de recursos. Entonces, el término de educación médica continua ha evolucionado también. Y hoy hablamos de desarrollo profesional continuo, que incluye aprendizaje autodirigido y desarrollo personal. Nos queda claro que el desarrollo profesional del médico, de acuerdo a la Academia de Medicina de los Estados Unidos, es un continuo a lo largo de su vida profesional, que se construye mediante oportunidades formales o informales de allegar conocimiento médico nuevo. Tratemos de que sean formales, en que aplica innovación en su práctica diaria y con esto tiene como final mejorar su accionar. A final de cuentas, lo que queremos es mejorar la atención al paciente, los nuevos conocimientos, las nuevas tecnologías, los cambios de los perfiles epidemiológicos, la aparición de enfermedades crónicas, junto al envejecimiento de la población y la gran cantidad de información disponible. Esto lo vemos en revistas científicas, en medios de comunicación. No solamente los médicos, también nuestros pacientes están cada vez más informados o a veces mal informados. Nos lleva a una obligación, a que los profesionales estén en constante revisión de sus procedimientos
y de sus conocimientos. Las distintas organizaciones de profesionales, las sociedades científicas, por supuesto las universidades, pero también los servicios de salud deben de trabajar en forma mancomunada para entregar a los profesionales una educación efectiva y de calidad con el fin de que estos mejoren su accionar frente a la comunidad y frente a sus pacientes. La relevancia de lo que se enseña pasa a ser primordial. Y en ella deben de tratar de conjugarse los tres componentes que tiene la relevancia. Es decir, lo que se enseña, o sea, el contenido del programa, las competencias que se quieren entregar y, por supuesto, las deficiencias que tiene el profesional y que éste busca mejorar. Entonces, tenemos que acercarnos al profesional para saber qué educación médica continua necesita. En términos prácticos, debemos hacernos la pregunta de cómo, cuándo y por qué aprenden los médicos. En general, los médicos progresan a su propio ritmo, dependiendo de la motivación, de su conocimiento o de la percepción que tengan del problema o de las carencias específicas que ellos reconozcan que tienen, pero también de las oportunidades de perfeccionamiento y de la necesidad de poder aplicar lo aprendido. Entonces, la importancia de la permanente consulta a los profesionales de averiguar cuáles son sus verdaderas necesidades de aprendizaje se vuelve un imperativo en la educación médica continua. Ningún proceso de educación médica continua puede ser satisfactorio si este no va acompañado de una evaluación de resultados. Evidentemente, la evaluación de los resultados de la enseñanza impartida o de los cambios de conducta en el profesional se tiene que sustentar, pues lo que importa finalmente es el cambio de la conducta y que estos cambios se traduzcan en mejores resultados. Los indicadores usados para medir si la estrategia adoptada y las herramientas que elegimos producen o no el cambio deseado, pues deberán ser cruciales en cualquier sistema de educación médica. Y es lo que CONAMEGE vigila de manera muy importante. Dentro de las etapas de la educación médica, sin duda la de la educación continua es la más larga. Dura más de 30 años, aunque curiosamente es la que menos regulación tiene. Pocas escuelas tienen un programa para que sus egresados se mantengan permanentemente actualizados y aptos. Y ante esta carencia, entonces, surgen las asociaciones médicas y compañías, ¿sí? Compañías que se encargan del diseño y de la implementación de programas de educación médica continua. Las sociedades profesionales académicas tienen como propósito precisamente eso, favorecer la educación médica continua de sus miembros y hasta la de otros colegas que se enlacen con ellos. Pero el financiamiento de estas actividades tiene que ser negociado con patrocinadores. Y esto Alberto Lipsi lo hace muy claro en la editorial de regulación de la educación médica continua de la Gaceta Médica cuando nos dice que muchas veces los patrocinadores ven en esta necesidad de financiamiento la oportunidad no solo de dar a conocer sus productos y servicios, sino además de promoverlos comercialmente, ya sea abierta o más o menos oculto. Entonces el estado actual nos lleva a pensar que la educación médica continua es vista en México bajo tres diferentes aristas. Como un negocio, como un requisito indispensable para la certificación o como necesaria para mejorar la práctica profesional. De tal manera que los personajes involucrados ahora serán los proveedores y los usuarios. Los proveedores, pues aquí los conocemos. La oferta nacional establece instituciones de salud públicas y privadas, instituciones, por supuesto, de educación superior, pero también a la industria farmacéutica y a instituciones privadas que se han formado ex profeso para el desarrollo profesional continuo. Y los usuarios, por su parte, son médicos generales que requieran herramientas de educación médica continua para mejorar su práctica, médicos generales que lo que buscan es solamente certificarse o médicos incluso especialistas. Entonces, dice Alberto Lipsi, y lo cito textual, se juntan entonces las necesidades de los profesionales de la medicina, el oportunismo de ciertos proveedores de educación médica continua, el interés de los fabricantes y distribuidores de productos y de los servicios para la salud, lamentablemente a veces la falta de regulación académica de la mayoría de esas actividades y aún más la posibilidad de explotar comercialmente estas necesidades, y esto da lugar a una educación médica continua caótica, discontinua, descontextualizada, esporádica, interesada, que ni siquiera es sistemática, que además es incidental y que está desalineada. Por todo esto, entonces es necesario regularla. Hoy, casi cualquiera, ustedes vean la oferta y lo veremos más adelante, cualquiera puede organizar actividades educativas para los médicos, siempre y cuando tenga los recursos,
independientemente de la justificación académica que exista y más allá de la calidad pedagógica. Cualquiera hoy puede ofrecer valor curricular, porque nunca falta quien está dispuesto a simularlo, y además muchos colegas son engañados no solo con la calidad y con la pertinencia de los contenidos, sino con el valor crediticio que se les concede, cuando muchas veces no son más que promociones comerciales de productos, de servicios o inducciones a una prescripción específica, y en el mejor de los casos, una ostentación de conocimiento. Este análisis del IFSI, que nos parece real, claro y cierto desde 2015, nos pone en la realidad. Por eso es necesario CONAMEJE, por eso es necesario CONACEN, y por eso los consejos tienen que poner cada vez mayor rigidez en sus otorgamientos de avales de educación médica continua, porque con simplemente consultar una página vemos la cantidad de oferta y de todas las empresas, que no digo que esté mal, siempre y cuando haya un condicionamiento irrestricto, es decir, que no haya conflicto de interés entre el producto y lo que se está yendo. Hay empresas muy éticas hoy por hoy que pueden hacer todo esto, pero vean, por ejemplo, Actualízate en Medicina Interna, Sistema Aula Mejor, por poner un ejemplo, no lo critico, pero vean, con 50 clases y 50 horas curriculares por 217 pesos, te puedo actualizar en Medicina Interna. Habrá que ver el contenido de esto y habrá que ver si realmente cumple los objetivos. Entonces, ante todo esto, surge COSEMEC. COSEMEC, que para mí me parece importantísimo y que de nuestra Academia Nacional de Educación Médica, en la cual me honro también en pertenecer, surge el Consejo para la Certificación de la Educación Médica Continua. Este órgano, que depende directamente de la Academia Nacional de Educación Médica, está dirigido por el doctor Alberto Lipsi. Es un grupo colegiado y ahí estamos todos, la Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Cirugía, la Facultad de Medicina de la UNAM, la Facultad de Medicina de la Universidad de Anáhuac, el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, el Grupo Ángeles, Canifarma. La doctora Lidia Cerón, a quien le agradezco su apoyo, me ha facilitado algo del material de lo que es hoy por hoy este importante grupo para poder presentárselos a ustedes. Entonces, ¿qué es a final de cuentas? Es un organismo que certifica la calidad de la educación médica continua que se imparte en nuestro país, y esto va a fortalecer la competencia profesional de la atención médica. Establece muy bien los criterios y los lineamientos que requieren los proveedores de educación médica continua, pues a final de cuentas para garantizar que la actividad educativa que impartan tengan elementos indispensables y sea congruente con las necesidades de atención de la salud. COSEMEC es entonces una organización eficiente, autosustentable y ética, que lo que busca es impulsar el desarrollo profesional continuo de los médicos, garantizando mediante la certificación que los proveedores de educación médica continua en México logren estándares internacionales que contribuyan a la mejora de la calidad de la atención, no a vender productos. COSEMEC tiene objetivos estratégicos muy claros que ustedes podrán checar siempre en sus páginas, contribuye a mejorar la calidad, establece mecanismos que garanticen esta calidad y desarrollan sistemas de certificación. Para proveedores entonces de educación médica continua se han identificado, fíjense ustedes, más de 700 organizaciones en el país que ofrecen cursos, pero sin un sistema de registro, sin uniformidad en el proceso de certificación. Entonces, COSEMEC lo que hace es proporcionar orientación para la certificación y asesoría a los proveedores ya certificados en la mejora de los programas que ofrecen y en la incorporación al catálogo nacional. Entonces, para lograr requisitos de certificación para proveedores de educación médica continua, se pide para solicitantes de primera vez algunos requisitos, para solicitantes de renovación otros, y hay un instructivo y materiales de apoyo para los procesos de solicitud y de autoevaluación. Hay criterios, hay normas, hay políticas, hay definiciones, hay marcadores de equivalencia, hay ejemplos, en fin, hay orden. Deja de ser un negocio y vuelve a cumplir su verdadero objetivo de educar a nuestros médicos en salud. El perfil es muy claro. Se requiere que quien quiera dar plática, la empresa que lo quiera dar, tenga una razón social registrada y establecida, una personalidad moral acreditada, una carta compromiso, que cuente con un cuerpo académico asesor y que tenga personalidad jurídica. En conclusiones, queridos amigos, el desarrollo profesional continuo es el pilar fundamental para la práctica médica de calidad. Entonces es necesario regular la educación médica continua, pero además es necesario homologar los criterios de certificación.
Hay cambios que se pretenden con la nueva generación de nuevos recursos. Hoy por hoy, la oferta nacional de proveedores de educación médica debe de estar enfocada de manera preventiva, prioritaria y emergente. Les agradezco mucho su atención.